Y hoy tenemos un gran invitado que se va a conectar en breves y que vamos a conversar sobre mindfulness en psicología deportiva. Así que ahora vamos a conectarnos. Recuerden que este programa después eh, queda grabado para que se pueda ver. Te acabo de dar la invitación a que te conectes en vivo y en directo para que partamos en breves. Juan Pablo, ¿estás por ahí? Te hice la invitación ya para... Sí, estás con la invitación todavía. Ahí está. Maravilloso. No, Pablo. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bien, ¿y Un tú? gusto tenerte por acá. Disculpa el pequeño trazo que tuve, pero Igual yo, amigo, un, gusto un saludarte. imprevisto. Bueno, partimos nuevamente entonces, se está sumando la gente. Saludamos entonces a Juan Pablo Guzmán, que es nuestro invitado de hoy día, psicólogo del deporte, magíster en psicología del deporte, doctor en ciencias del deporte, y hoy vamos a hablar de justamente mindfulness aplicado al deporte, pero así que te doy la bienvenida, Juan Pablo, te agradezco mucho que estés por acá. En algún momento tenías que llegar acá al programa, obviamente, así que feliz de que sea en este momento. Y yo creo que podríamos partir por lo más básico, yo creo que sería explicarle a la gente qué es lo que es la psicología del deporte. A lo mejor partir por ahí, porque tenemos público variopinto, entonces a lo mejor si partimos por ahí, no sé qué te parece. Excelente pregunta, Pablo. Bueno, te agradezco también la invitación. Para mí es muy grato estar acá contigo compartiendo este espacio. Y respecto a la pregunta, me parece súper pertinente. Y la psicología del deporte, esencialmente, es la aplicación de los principios de la psicología al ámbito del Ya, deporte y la actividad física. Eh, Hay un énfasis bastante científico, cientificista, como para, no quiero decir diferenciarse la otra rama de la psicología, pero tiene más que ver con el contexto de lo que es el deporte, sobre todo ya, el deporte perfecto. competitivo. Y claro, lo que se hace en el fondo es aplicar todo el cuerpo teórico, el acervo de la psicología al ámbito deportivo. Está el mito de que la psicología del deporte es para que los Sí, deportistas rindan mejor y que hay que rendir a cualquier costo, pero en realidad eso ya, es un mito. Podríamos decir que la verdadera psicología del deporte se interesa en cómo utilizar el deporte como un vehículo para el ya, enriquecimiento, el perfecto. crecimiento humano. Entonces, no sería compatible esta idea de ganar a cualquier costo, sino es como aprovechar el potencial Perfecto. de los deportistas. Lo otro quizás que es importante mencionar, que por un lado está la definición de que la psicología del deporte y la actividad física es el estudio Ujú. de los factores psíquicos y emocionales en el rendimiento, pero también es el estudio de la participación en el deporte y cómo eso influye en los factores psíquicos y emocionales. Perfecto. Sí, o sea, no solamente para las personas que hacen alto rendimiento. Exactamente. Es para cualquiera, exactamente. Perfecto. Oye, y entonces, ya, yo creo que está establecido que lo que es psicología del deporte, a grandes rasgos, y hasta yo estaba ya caído en el mito, ¿eh? Yo también pensaba que iba a estar principalmente asociado, siendo psicólogo, principalmente asociado a lo que era el alto rendimiento. Y después entonces, pasemos entonces a lo que vendría siendo el tema del el mindfulness. ¿Cómo se aplica esto específicamente a las disciplinas deportivas, a la psicología del deporte, etcétera? Bueno, primero partamos que el mindfulness también. Perfecto. Sí, Eh, por Quiero hacer una supuesto. distinción, si te parece, Pablo, y es respecto a como niveles, porque se habla como de actividad física, se habla de ejercicio y se habla de deporte. También como que se aborda de manera indistinta, como que fuera lo mismo. Y en realidad, por eso cuando se habla de psicología del deporte, se habla de psicología del deporte, del ejercicio, de la actividad física. Y la actividad física es como cualquier Perfecto. movimiento que nosotros realicemos que en el fondo implique contracción en Ya. los músculos, que implique un gasto energético, que salga como del estado de reposo. Y el ejercicio es actividad física igualmente, pero hay una estructura, hay una planificación. Por ejemplo, cuando uno sale a caminar con un tiempo determinado, con una distancia que quiere hacer, o el mismo tipo del Sí. running que está como súper en boga, y yo quiero correr los 10 kilómetros, los 5, los no sé, por los 42, Mm. y así sucesivamente. Eh,
Y luego está el deporte, que en definitiva es un tipo de ejercicio, pero está Ya. sujeto a normas, a reglas, federaciones. Por ejemplo, cuando uno habla del fútbol, del tenis, incluso el atletismo. Entonces también es relevante, aparte de definir la Mm. psicología del deporte, de qué estamos Sí. hablando nosotros, como somos personas que hacemos actividad física, que es bueno, que contribuye a la salud, somos personas que hacemos ejercicio y Ya. somos personas que O hacemos sea, la deporte. mayoría de las personas estaría, la mayoría de las personas estaría más bien en la actividad física que en el deporte. Justamente. Por eso es que eh, los psicólogos del deporte fueron tomando conciencia, y Mm. no digo fuimos porque esto es algo bastante previo, de que si realmente solo se pensaba en la elite, que son los que hacen deporte, y los que hacen deporte en alto nivel, o sea, es Sí. una cantidad insignificante de personas, por lo tanto no se justificaría siquiera la existencia de una disciplina. Entonces, la idea es apostar a la mayoría de personas que hace deporte de manera amateur o que Mm. hacen, como dijiste tú, actividad física. Perfecto. Y también otra definición importante, porque, bueno, uno coloquialmente dice voy a hacer deporte, ¿cierto? Pero finalmente, bueno, hay personas que sí lo hacen, pero en general estaríamos haciendo actividad física y que, bueno, puede tener, me imagino que beneficios muy, muy importantes, tanto así como el deporte en sí mismo, pero claro, no tiene no, como menos normas, o sea, no tiene normas, ¿cierto? No hay una competencia regulada, etcétera. Justamente. Pero es también para valorarlo si alguna persona lo está haciendo, porque de todas Sí, maneras te ayuda a mejorar tu salud, te ayuda a motivarte, a dormir mejor, y tiene un montón sí. de beneficios. Y entonces, aclarado ese punto, entonces, ¿cómo entraría esto del mindfulness? Bueno, yo creo que la mayoría de la gente que no es psicólogo que esté conectado lo ha escuchado mucho, ¿cierto? Porque es un término que está como en boga actualmente, pero yo también creo que sería bueno como definirlo un poco, ¿cierto? Para que sepamos lo que es, y de ahí que nos expliques cómo esto ayuda a la actividad física y el deporte. Perfecto. Mira, en términos sencillos, el mindfulness es eh, es como una Ujú. adaptación occidental de lo que es toda una corriente Ya. filosófica de pensamiento budista milenaria, que desarrolló Ujú. un psiquiatra Ya. norteamericano que se llama John Kabat-Zinn. Y él estudió todo lo que eran muchos principios del budismo, y sobre todo la práctica de la meditación, con metodología científica. Y a partir de eso empezó a desarrollar ciertos principios Ujú. que podemos ir comentando, eh, y definió la atención plena o mindfulness como justamente prestar atención de Perfecto. manera consciente, a propósito, al presente, sin juzgar lo que uno esté viviendo, lo que esté ocurriendo, sino que simplemente Ujú. observar el desarrollo de la experiencia momento a momento. Esa sería como una definición simple de Kabat-Zinn Ya. de mindfulness o Perfecto. atención plena. Lo, No, no, dale, y cómo esto se aplica a un montón de cosas actualmente en psicología, ¿cierto? Bueno, y en otras disciplinas también, a un montón de cosas, a un montón de terapia, a un montón de cuestiones. ¿Cómo se aplica específicamente esto de la actividad física y el deporte? mira, se aplica y hace sentido porque hay un paradigma que ha sido dominante en la psicología del deporte, por lo mismo que comentábamos al inicio, de que sobre todo el deporte de alto rendimiento hay que dar Mm. cuenta, hay que rendir, hay que sacar provecho, por así decirlo, a los recursos. Entonces ¿Ya? el paradigma que ha sido dominante es el Sí, cognitivo-conductual, realmente más lo conductual y después sí. pasó a ser más lo cognitivo-conductual. Y es un paradigma que en psicología ha aportado mucho, que permite la utilización de metodologías científicas, que permite observar trabajo sistemático. Sin embargo, con el tiempo han ido apareciendo estudios Mm. que muestran que en muchos deportistas lo que les ocurre con las técnicas cognitivas no tradicionales, que están centradas en el control, hay un efecto Claro. paradojal, donde en vez de ayudarlos a rendir mejor o sentirse mejor, empiezan a ocupar muchos recursos en Mm. controlar, vigilar, y al final termina perjudicándolos. Para explicarlo de manera más didáctica, técnicas típicas cognitivo-conductuales son los autodiálogos. Entonces Ya. el deportista analiza los diálogos que tiene en ciertos momentos. El futbolista antes de patear un penal. Entonces empieza a pensar en no puedo fallar el penal, o voy a fallar el penal. Entonces la intervención es ir modificando esos autodiálogos y transformándolos en algo positivo, pero en definitiva él tiene que estar consciente, incluso en el momento que va a patear el penal, de no pienses negativo, no pienses Mm. negativo, y al final el efecto es contrario. El típico ejemplo que yo doy, o sea, si tú le dices a alguien no pienses en esto, eh, un ejemplo medio burdo, no pienses en un Claro. elefante rosado, y apuesto
que Ya quien me esté ya escuchando está estamos, pensando en sí. ese elefante rosado, por más. Entonces, eso Mm, ocurre con algunas técnicas cognitivas como los autodiálogos, como sí. la visualización, como el manejo de la ansiedad, donde se intenta como bajar la ansiedad. Y ahí se ¿Ya? empezó como a probar algunos pioneros el mindfulness en el ámbito deportivo, donde el énfasis más que en controlar era como en Mm, observar y aceptar. Y de ese punto de vista, más bien el deportista pone el foco en lo que quiere hacer y no en negar algo, en estar mm, sobrecontrolando, mm. como en aprender también a estar a veces como incómodo Es y parte aceptar que de. la incomodidad es parte de lo que es la profesión. Exactamente. Me imagino tú mismo ahora, Mm. nosotros en nuestra Sí, por casa, aquí andaba mi llega hijo el tema de dando nuestros vueltas, sí. hijos, de arreglar hasta que nos podemos centrar. Justamente, entonces, si buscáramos las condiciones ideales, no nos Claro, hubiéramos reunido, no estaríamos conversando hoy día. exactamente. Oye, te cuento, sí, te Entonces, ahí cuento un hay una poco la diferencia. dinámica, porque yo interrumpo a los invitados cuando hay comentarios. Aquí Parmesano CDBL dice, Juan es lo más grande. Trajiste ahí un groupie. Oye, oye, qué interesante Muchas esto porque gracias. es súper contra sentido común por ponerle un nombre nomás. ¿Ah? Porque claro, cuando uno quiere hacer algo tiene la tendencia, ¿cierto?, a decir, a tratar de como generar estos discursos internos, ¿cierto?, en pos de voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal cosa, y esta alternativa no va por ahí, ¿cierto?, sino que va por aceptar un poco lo que está ocurriendo y ver cómo lo puedo modificar con términos de concentrarme en lo que voy a hacer, ¿cierto? Por ahí va, ¿o no? ¿Sí me entendí bien? En, justamente, en eso va, en eso va. Entonces, como yo pongo el Ujú. foco en algo específico, De lo que entonces está, no me ya, preocupo de lo que pueda ocurrir. Lo que pueda ocurrir, puede perfecto. ocurrir y va a ocurrir igual. Pero en definitiva, el sobrecontrol y el énfasis en, por así decirlo, suprimir esos pensamientos o esas emociones, o en tratar de controlarlo, al final te hace gastar mucha energía y no te Mm, permite estar realmente mm, presente, que es lo que plantea el mm, mindfulness, en el momento y haciendo lo que tenéis que hacer. Las mejores presentaciones, de hecho, de grandes deportistas ocurren cuando están claro. realmente metidos en lo que tienen que hacer, sabiendo que igual van a pasar cosas fuera de tu control y que te Mm. pueden molestar. Pero se trata esencialmente de Y eso. me imagino que ya de esto ya se ha desarrollado un rato ya y se ha demostrado que ha funcionado y todo. ¿Cómo es la aceptación, digamos? Porque más allá de la evidencia que la podríamos, también te la puedes tú comentar, la gente la puede buscar, digamos, autónomamente, pero siento que es más interesante saber cómo es la aceptación de las personas, digamos, de esta nueva forma de verlo versus la anterior, la que tú estabas comentando, más tradicional. Ya, Mira, hay de todo. Hay colegas que están trabajando perfecto. con ambas metodologías. De hecho, lo cognitivo-conductual igual hay deportistas que enganchan súper bien Mm, y les hace sentido y hay arte evidencia que lo sustenta. Pero hay otros que de repente son muy rumiantes, muy como del control, entonces el tratar de controlar lo que te mm, pasa los desgasta más. Y ese tipo de deportistas, sobre todo, funciona muy bien con mm. la línea mindfulness. Entonces hay colegas, claro, que también igualmente les hace sentido, pero esto es algo Ya. relativamente reciente. Entonces, claramente va a tomar tiempo, pero como sea, suma a lo que es el campo de la psicología, no solo el deporte, la psicología también Oye, ¿cómo se en hace otras esto áreas. hacia grandes rasgos? No, no vamos a hacer un ejercicio a lo mejor, pero ¿cómo se hace esto del mindfulness? Me interesa harto, porque el domingo tengo un examen de karate y estoy más urgido que para la defensa de tesis, entonces me interesa mucho saber cómo en simple podríamos hacer este tipo de concentraciones en algo específico. Mira, lo Ujú. que se empieza haciendo son trabajos Ya, de atención y lo típico es, por ejemplo, es un punto chiquitito y se va agrandando. Es como una imagen GIF, que es súper ya. útil, lo puedes encontrar en Google. Entonces, inhalas y exhalas, y tú vas regulando la inhalación y la exhalación en medida de que se va achicando, agrandando el punto. Es un buen ejercicio. Al Mm, principio uno se desconcentra, pero justamente lo que dicen los principios del mindfulness, ahí podemos también comentar algunos de ellos, es que al final no se trata de tener una atención exclusiva y rígida en un objetivo y no te podéis desconcentrar. Se trata de aceptar claro. que te vayas a desconcentrar, que van a haber otros estímulos que van a invitar a tu mente a la actividad. Sin embargo, a pesar de ello, tú contemplas aquello que ocurrió y vuelves a tu foco a ese estímulo que tú elegiste, por ejemplo, el examen Sí. de karate.
De eso se trata. Y eso es lo que uno va entrenando gradualmente. Es como tener la capacidad de volver a tu centro. Y la respiración consciente, en el fondo, es el ancla. Es lo que te ayuda Perfecto. a retomar la senda. Entonces está este ejercicio que digo con el punto, la Por acá respiración. comenta Caso Está, por Trumado, ejemplo, hacer dice, a mí me estiramientos sirve laterales. aplicarlo cuando lavo la loza. Claro, obviamente es un ejercicio de concentración, o sea, si le pongo atención, digamos, a lo que estoy haciendo. Sí, Pispoval dice lo más tiene toda la grande, razón. doctor O sea, Guzmán. Acá hay otro cuando uno, por comentario también. ejemplo, muchas gracias. Cuando uno, por ejemplo, está lavando las manos, tú puedes sentir el olor al jabón, la sensación del agua entre tus dedos, frotártela, etcétera. Eso es súper... son situaciones cotidianas con las que uno se puede conectar con el momento. Entonces es como volver a eso. Incluso cuando a uno le pasa algo malo, pasa un mal rato, te puedes quedar pegado, seguir sufriendo en eso, tratar de cambiar, pero eso ya pasó. Entonces es como volvemos nosotros a estar en una emoción que probablemente me ayude más a estar bien y a lograr hacer lo que yo quiero y he decidido hacer. De eso se trata. Efectivamente. Oye, y a lo mejor algo nombraste de los principios del mindfulness, a lo mejor podríamos andar un poquito en eso para que la gente se vaya entusiasmando. Por supuesto. Mira, ¿Ya? son 6, 7 principios de acuerdo al autor, pero esencialmente hay uno que dice no juzgar, hay otro que es paciencia, hay otro que es la mente de principiante, un cuarto principio que es confiar, otro que dice no luchar ni competir, y aceptación y dejar ir. ¿Ya? Puedo ir comentando un poco de cada uno como para dar una idea. La idea, por ejemplo, de no juzgar es que esencialmente tratar como de observar lo que va ocurriendo y lo que a nosotros nos va ocurriendo. Porque siempre las personas normalmente tenemos muchos pensamientos. Es un flujo, como la corriente de un río, y no para. Y en esos pensamientos hay juicios, donde uno a veces se trata mal. Dice que somos penca para algo, que no servimos para esto otro, pero en definitiva es como tratar de no cambiarlos, ni actuar sobre ellos, ni darles De lo que más merecen, energía claro. de lo que merecen. Tampoco bloquearlos, tampoco sobre identificarse con eso, sino que saber que es un pensamiento, que es una emoción, pero ese pensamiento, esa emoción no me define. Cada uno de nosotros somos mucho más que eso. Entonces, en el ámbito del deporte, a veces les ocurre a los deportistas que se preocupan mucho de si el rival es mejor o peor, entonces si están perdiendo con un rival de nivel inferior. Y eso no les deja desplegar su potencialidad. El ver, por ejemplo, si un entrenamiento es útil, si el ejercicio les sirve para lo que tienen que hacer o no, y detenerse mucho en aquello, en vez de confiar en el entrenador. Y al final todos estos estímulos te van generando más ansiedad, te ponen más ansioso, te desconcentran y hacen que te preocupes excesivamente. Entonces la idea de no Oye, se me ocurrió juzgar una es esa, pregunta, es como no sé observar el pensamiento. si se sabe ya, digamos, pero te iba escuchando y pensaba, todos los distractores que pueden haber, uno importante son las redes sociales, en términos de cómo hacemos deporte. O sea, la comparación que inédita en la historia de la humanidad, ¿cierto? Que yo digo, pucha, hice 5 kilómetros y tengo una condición física X, que para mí es harto 5 kilómetros, y alguien en Rumania con la misma condición física hizo 10. Eso es algo nuevo, que nunca existía, esa distracción, esa comparación no existía antes. Yo me comparaba con los que estaban ahí en lo próximo, pero ahora la gente sube, ¿cierto? Hice tantos kilómetros, la foto entrenando, la foto aquí, la foto allá. ¿Cómo influirá eso tanto en esta concentración, o en estos principios que estabas explicando? Excelente pregunta y buen ejemplo, porque es como la antítesis. Y en realidad las redes sociales en sí no Claro, tienen nada de malo. Todo estamos en lo una red contrario, social ahora. permiten maravillas como esto, que nosotros estemos conversando, estamos lejos. Imagínate, podría ser con una persona como usted, tú, que está en Rumania o en China, y podríamos estar hablando en tiempo real, como lo estamos haciendo ahora. El punto es cuando nuestra manera de funcionar, no solo en el trabajo, sino en el día a día, es esta lógica como de multitarea, de ta, 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 ta. Y eso genera dispersión y no te permite hacer nada en profundidad, no te permite fusionarte con la experiencia y fluir. Y claro, ahí nunca uno alcanza los mejores desempeños. Entonces yo diría usar bien las redes sociales, pero también tener momentos donde lo dejas de lado y tú te centras en otra cosa. El mismo trabajo, de repente es bueno incluso desconectar internet
silenciar el teléfono, a veces apagarlo, Mm. y al final es Sí, como tener sí, tiempo para todo. Pero el querer hacer todo al mismo tiempo, estar entrenando y subir la sí, foto cuando uno empieza, durante, sí, te va a interferir, obviamente. ¿Ya? Distinto sería claro. antes, te querías sacar una foto y cuando terminaste, como lo logré, ya, fantástico, Pero sin no duda. entre medio, así lo típico es Pero como, eso, es oye, como espérate, que, espérate, mira, estoy haciendo tal ejercicio, espérate, lo voy a repetir, sácame una foto o grábame. Ahí estaría interfiriendo. exactamente. O cuando la gente empieza a comentar la película en Mm. el cine, empiezan a chatear mientras la están viendo, No, ya sí, te da y es alerta. terrible, porque Entonces además uno la sabe luz que del no, celular interrumpe todo el rato para atrás, aparte. justamente, justamente. Entonces la idea esencialmente es esa, es como algo súper Mm. como de sentido común de el Perfecto. equilibrio. Entonces ese es Ya. como es el primer principio de no juzgar, relacionándolo también con la pregunta. El segundo principio es Ujú. le llaman paciencia, y es que muchas veces uno se impacienta en el presente porque quiere Mm. lograr un determinado resultado, por ejemplo, o porque estamos haciendo algo que quizás no nos parece, no nos Mm. entusiasma. eh, y claro, cuando uno se motiva o se arma de paciencia, justamente puede entender Claro. más como lo que son los procesos. Cuando uno también se tiene paciencia, cuando nosotros mismos no estamos Mm. entendiendo algo, un ejercicio no nos resulta bien, cuando estamos cansados. Entonces, al final la idea es como no apresurar ciertos procesos, tratar de no ir más rápido de lo que podemos hacer de buena manera y también de modo que estemos como disfrutando la experiencia. Como cuando uno está muy Claro. centrado en que hay que ir a Santiago y el objetivo, llegar a Santiago, Mm. pero te pierdes el viaje, te pierdes la conversación que puede ser grata, la música que vas escuchando, que paraste en un, no sé, pues en un servicentro y comiste Sí. algo, lo que le gusta comer, tomaste un café o lo que sea. Todo eso es parte de. Entonces, los procesos van a ser Mm. mejores mientras tengamos paciencia. Y eso también les pasa a los deportistas. Muchos deportistas talentosos, de alto nivel, que eran muy o son muy, muy impacientes y desisten si no van cumpliendo expectativas que tenían que a veces Mm. no eran realistas. Por el contrario, hay otros deportistas no tan aventajados, pero sí muy Mm. perseverantes, muy sistemáticos, que en definitiva tienen paciencia, logran sistematizar su Claro. trabajo y van cumpliendo sus objetivos. Entonces, de eso se trata este segundo principio. Maravilloso. Me da esperanza, porque yo siempre le comento al sensei en karate, le digo, mira, yo no soy, ya por edad también, nunca voy a ser el más atlético del grupo, hay gente mucho más joven. Tampoco puedo ser tampoco soy el más técnico, tengo mis limitaciones, hay un techo, digamos, pero soy el que nunca falta, ¿cachai? O sea, ese es mi plus. Entonces, claro, me costará un poco más que el resto, pero estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí. Eh, eso compensa la falta de los kilos de más, los años de más y todo lo demás. Eso, justamente, pues si eso, de eso se trata, o sea, estáis teniendo paciencia, Mm. estáis siendo perseverante. Y ahí viene ¿Ya? el siguiente principio Mm. que se llama mente principiante, que está bastante vinculado con el anterior, en realidad están todos como bien relacionados. Y en definitiva es como abordar las nuevas experiencias como si fueran, Uh-huh. o sea, las experiencias que uno tiene, abordarlas como si fueran nuevas, aunque uno tuviera experiencias previas. Entonces es Mm. como tratar de tener apertura, frescura para lo que uno está, por así decirlo, viviendo, ser receptivo. Y en definitiva, eso también nos conecta con la humildad Claro. de saber que hay cosas que uno no sabe, de darse cuenta que hay cosas que uno no sabe, que no nos las sabemos todas, aunque nos guste leer, aunque nos guste tener información, pero hay cosas Mm. que no las has vivido y no sabes qué va a ocurrir. Entonces, eso ayuda también a desarrollar lo que es la Mm. capacidad de adaptación, que en ambientes como el deporte, tanto el amateur como practicas tú, como yo, Mm. eh, como también en el deporte competitivo, a Mm. veces las condiciones son cambiantes. Entonces, esta mente principiante te permite ser más flexible y adaptarte a las situaciones. Y no estar con el prejuicio de que con este árbitro siempre te va mal, que este rival siempre Claro. te gana. Bueno, a lo mejor vaya a perder, pero puedes aprender algo, te puedes acercar, acortar la brecha que tienes y quizás el partido va a ser muy entretenido independiente de perder o ganar. Esa es como Perfecto. la idea. Oye, y está muy interesante los principios. Bueno, se nota ahí el traspaso del oriental, ¿cierto? Hay muchos que son muy, muy calcados, por decirlo así, a algunos principios budistas o de otras corrientes más orientales.
Oye, y tú como psicólogo del deporte, te voy a llevar a otro tema, que creo que también puede ser interesante. Dale. ¿Cómo crees tú que está la formación en psicología del deporte? Tanto en pregrado, por ejemplo, las mallas lo están integrando, no lo están integrando, ¿qué está ocurriendo ahí? En posgrado también, o sea, ¿cómo está la irrupción del área, digamos? En términos de formación, para la gente que está a lo mejor viendo, como la mayoría de la gente que nos ve, obviamente, por mi ocupación, digamos, son estudiantes o colegas, entonces a lo mejor muchos engancharon y dicen, oye, ¿dónde puedo? O existe esto, qué buena, mira, yo hago deporte y no sabía que también podía vincularlo con mi trabajo, etcétera. Sí, perfecto. Mira, a Uh-huh. nivel formativo Poco, en ¿cierto? pregrado, poco. Son pocas las universidades que tienen la asignatura de psicología del deporte como parte del currículum. Más bien lo que yo he visto es que en algunas Como universidades optativo, se ¿no? está dando como electivo. Pero claro, pero eso depende también del interés, en ese caso, de los estudiantes Claro. de turno. Así que no, de Sí, hecho, la Universidad tuvo Autónoma alguna lo vez. tenía como un curso de la malla, pero después de un tiempo lo quitaron y quedó en algunos casos como Claro, optativo. Lo mismo ocurre por ejemplo, en la sí, Universidad sí, Talca, pensando en la región nuestra, en Santo claro. Tomás, es optativo. Cuando hay gente que le interesa, se da el curso. A nivel de posgrado, sí, se da generalmente cuando hay diplomados, magíster que tengan que ver con ciencias del deporte, hay algún curso de psicología del deporte que es Ya, como bastante general. No es como un curso de pregrado que es un semestre entero y con clases semanales, 2, 3 horas, etcétera, sino que más bien son algunas sesiones donde se ve a nivel muy general de qué se trata. Pero claro, de a poco ya, se está avanzando. En la parte de la malla de las universidades sí, yo creo que más bien ya. se ha retrocedido. Y es un poco por el mismo escepticismo como de las áreas, llamémosle como consolidadas de la psicología, que no lo ven como un área que Ya, internacionalmente sí está consolidada, que hay harta investigación de primera línea, sino que todavía lo ven como mm, algo emergente. perfecto. ¿Qué pasa con harta de la psicología? Eso en todo caso, que como que son, a pesar de la consolidación que puedan tener, desde la otra área, digamos, la ven como emergente para siempre, digamos, o sea, como que siempre está partiendo y en verdad ya lleva un montón de rato. En ese sentido, ¿cuál tú crees que son los desafíos que tendrías o con los que te encuentras tú en tu área de desempeño hacia nivel de área, digamos, disciplinar, pero de área, ¿cuáles son los desafíos de aquí en adelante? No sé, estoy inventando. Tú corregirás, por supuesto, no sé, que incluir esto que la gente sepa que tiene que ver también con la actividad física, no, salir del deporte de alto rendimiento, incentivar más la psicología deportiva de alto rendimiento, en los deportes, en los colegios, etcétera. ¿Cuáles crees tú que son los desafíos? Sí, yo creo que está súper bien como tú lo planteas, porque creo que Mm, es un poco de todo. O sea, esto mismo que nosotros estamos claro. haciendo ahora es parte de la difusión. Yo creo que hay que salir también del tema tan Mm. academicista Sí, de los no, sí. papers, por Sí. lo más me gustan los papers, el trabajo científico, pero Mm, los papers los leen solo algunos. Entonces, ¿cómo eso lo podemos transformar en columnas que se claro. compartan en redes sociales, en LinkedIn, no sé, en Instagram, en páginas personales, en Mm, probablemente artículos cortos, 1 o 2 páginas, que se puedan leer en 5 minutos y la gente tiene una idea, una panorámica, y yo creo que ese es sí. como el impacto que sería importante que la gente del área vayamos dándole. Eso. En paralelo, todo lo demás. O sea, yo creo que el alto rendimiento en Chile hay deportistas, como hay equipos, al menos los deportes que son más Mm, profesionales, como el fútbol y el tenis principalmente, que se trabaja de manera sistemática con sí. deporte. Obviamente son los más grandes, pero muchos otros disciplinas lo ven como algo Mm, necesario, pero no tienen recursos. Entonces realmente no tienen un trabajo sistemático con psicólogos. Realmente consultan, pero lo hacen de manera particular, no a partir de un apoyo como de un club o una federación. O existen, como el programa SER, que trabajan en los centros de entrenamiento regionales con deportistas que tienen proyección. Sin embargo, de pronto hay un psicólogo para trabajar, voy a decir una cifra burda, pero mm. con 300 deportistas. Entonces, ¿de qué manera ese psicólogo puede abordar esa cantidad de No, deportistas poner en un posibilidades de trabajo intervención mensual? individuales, talleres, a lo Eso más, puede, lo único que puede hacer. O trabajo grupal. exactamente.
Mm, aplicar cuestionarios, para tener ideas, trabajos grupales. Por lo tanto, en ese sentido hay mucho todavía que hacer y yo mm, creo que parte por la difusión, como por mostrar con evidencia, con datos empíricos, de que en definitiva no solo puede contribuir a que los deportistas rindan mejor, sino a mejorar la calidad de vida mm. de las personas en distintos niveles y en distintas Sí, edades sí, también. sí. Yo creo que esos son como los desafíos. La parte de Ya. investigación está bastante consolidado, no en Chile, pero a nivel internacional. Entonces, la parte del trabajo en alto Mm, rendimiento igual. Entonces, yo creo que es más bien es como ampliar el alcance a personas mm. que practican deporte y que podrían abandonar o podrían no tener la suficiente motivación o no saber enfrentar la adversidad y organizarse para seguir Claro. practicando. Cómo ampliar los perfiles motivacionales. Yo creo que esos son Como con la desafíos continuidad, sí, pensando pues, de las en la personas, mayoría de porque las es personas. difícil, todo el mundo que ha hecho alguna actividad física, ahora lo hablo correcto, y deporte, pero pensemos en el ciudadano a pie, digamos, actividad física, es muy difícil mantenerse. Sí, Llega un punto, porque la motivación inicial es bien, todo, algo nuevo, nuevos lugares, nueva gente, etcétera, pero llega un punto, no sé, a lo mejor tú no puedes ayudar ahí, no sé en qué temporalidad al año, no sé cuándo, pero empieza a bajar la motivación y la gente empieza a dejar las actividades. El invierno, por ejemplo, es impresionante cómo baja la cantidad de personas que hacen actividad física, por lo menos lo que se ve, digamos. Se ve que mucha gente deja de asistir, deja de ir. sí, pues absolutamente. De hecho, es un caso típico de las personas Mm, se motivan cuando empieza el buen tiempo para hacer actividad física y es clásico el ejemplo de las personas que se inscriben en el gimnasio y van un poco, después dejan y pagaron todo el año y ahí al final es un mm, problema de hábitos y de saber claro, automotivarse y de poner la motivación afuera, de esperar que si tienes un instructor en el gimnasio o el sí, amigo, la amiga que te iba a acompañar, entrenar y al final no fue, entonces como que te pone fuera cuando en realidad uno tiene que aprender mm, a automotivarse. sí, sí, Y tal como tú dices, es como súper cíclico. Y claro, en invierno uno entiende, la gente no dan cuesta, sí, ganas cuesta. de hacer ciertas actividades por el frío, pero cuando tú le vas tomando el gusto a entrenar en invierno, te abrigas un poco más, es un momento donde te despejas y realmente puedes, a mí Sí, me pues sí, pasa que me me gusta acuerdo. el atletismo, eh, estoy trabajando en algo y salgo a correr Mm, y se me ocurren ideas. Empiezo a asociar cosas y cosas que no se me mm, ocurrían cuando estaba en el computador, estaba leyendo. Pues se da ese proceso donde uno puede fluir y asociar todo lo que de alguna manera estaba procesando antes, de manera consciente. Cuando uno corre es ya. como de manera más subconsciente o inconsciente. Es como lo interesante de poder también practicar en la adversidad, cuando hace frío, quiero decir, o Mm. cuando hace mucho calor en verano, encontrar como los espacios y las maneras de Claro. Lo motivarse. otro interesante que también comentaba esto bueno, de la divulgación, que también como desafío, y por eso nace este espacio aquí en este Instagram, que nació en periodo pandémico, digamos, dentro del encierro, pero se mantuvo porque justamente tú estuviste viendo el canal y hemos estado con invitados de un montón de temáticas, no solamente psicología, de todo. Y claro, hay que aprovechar, yo creo, el tema de las Sí. redes sociales, y me acuerdo porque tú lo dijiste como el desafío, y no solamente las más tradicionales. Yo creo, he visto, también estoy en TikTok y hay un montón de gente, de investigadores, conocidos en su área, que en vez de pelearse con TikTok, ¿cierto? De esto de los bailes y todo, bueno, no hacen baile, pero están haciendo divulgación y les va bien y tienen sus seguidores. Hay una astrónoma famosa que tiene su canal, o sea, su cuenta gigante de TikTok, etcétera. Así que también eso es súper, súper, súper interesante. ¿Cuál tú crees que son, volviendo al tema del mindfulness, cuál tú crees que pueden ser como una herramienta tan buena, digamos? ¿Cuál crees tú que podrían ser las limitantes como para que más gente la use? Tú, por ejemplo, la conoces y todo, y sabes los beneficios, probablemente la uses en tu propia experiencia deportiva y actividad física, pero ¿qué crees tú que, estando ahí, digamos, impide que haya gente que acceda? Yo creo que todavía se ve como algo como muy Mm, quizás abstracto y no que en realidad está en cosas ya. súper sencillas como lo que hemos comentado acá, como cuando uno se lava las manos, cuando estamos preparando la comida, cuando uno está medio ansioso por lo que tienes que Mm, hacer y te pones a comer rápido, típico, que es lo peor porque no quedas satisfecho y comes más de la cuenta. Pero ahí cuando uno se empieza a detener
y hace un típico ejercicio donde tú piensas Claro. cómo esa comida llegó a tu mesa. Si, no sé, una ensalada ya, cómo estuvo en un huerto, si, no sé, un tomate o lo que sea que uno esté comiendo, uno piensa en unos huevos, como una gallina, en algún lugar la estuvieron cuidando para que pusiera esos huevos, la alimentaban, pensar en el proceso. Entonces eso, de alguna manera, ayuda a conectar el mindfulness con lo que es con la vida cotidiana. Y de hecho, ahí hay ¿Ya? algunas historias, Sí, que sí. quizás sería pertinente comentarlas, de cómo se fue desarrollando en el mundo del deporte. Y uno de los precursores del mindfulness en el deporte fue Phil Jackson, el entrenador de los Chicago Bulls y después de los Lakers. Y cuando Michael Jordan se ¿Ya? retiró, Sí. los Bulls empezaron a perder, fueron para abajo. Y él había conseguido demasiadas cosas, había ganado todo, ya como que aparentemente no tenía nada más que hacer. Entonces, coincidió también que había muerto el papá, lo habían asesinado, lo que por lo demás es muy fuerte como experiencia, muy violento. Se retiró y se dedicó a jugar béisbol. Ya no le fue muy bien, y 2 años después, me parece, volvió. Y ahí fue clave el rol de Phil Jackson, por supuesto, y de un ex basquetbolista, que ahora no me acuerdo el nombre, que tenía muchas condiciones, pero era alcohólico. Entonces tiró su carrera a la basura, después se metió en el tema de mindfulness, estudió psicología, y él, en el fondo, fue un instructor mindfulness. Y claro, al ser un ex basquetbolista, de pronto tenía otra llegada con los jugadores. Jordan lo escuchó, y al principio le parecía que esto era algo extraño, pero de a poco se empezó a convencer y empezó a tener experiencia de flujo, en que él realmente se centraba en lo que tenía que hacer, que no tenía que estar controlando pensamientos negativos, ni estar anticipando consecuencias, y le dio muy buenos resultados. Entonces, después de 2 años malos, volvió Michael Jordan y ganaron 3 campeonatos, con Phil Jackson y con este entrenador de mindfulness. Después se fue a los Lakers, el mismo Jackson, y trabajó con Kobe Bryant. Igual ganaron un montón de campeonatos y tenía el mismo coach de mindfulness, el mismo psicólogo. Entonces ahí hay evidencia de que esto puede funcionar. Bryant igual tuvo la misma reticencia al principio, lo veía como algo extraño. Entonces el punto es cómo uno se lo puede presentar a las personas como que no es algo que esté en las nubes, algo abstracto, es algo que está en las cosas cotidianas. Y gradualmente, más que una técnica, es como tratar de ir cambiando el enfoque, porque la técnica se agota. Pero si uno lo ve como una mirada general, permite ir enfrentando los obstáculos de otra manera. De hecho, uno de los puntos tiene que ver con no luchar ni competir, como de no forzar las cosas, sino que tratar de estar más relajado. Y es porque muchas veces uno, de más que a ti o a alguien le ha pasado, uno está con insomnio, tratas de dormir, y mientras más esfuerzos haces para dormirte, más te despiertas. Y podrías haberte dormido en un rato, y pasa 2 horas y 3 horas. Entonces se transforma como en presión. Entonces hay que tratar de lo que es acción, orienta estrategias concretas. Hacer es acción. En cambio, si uno más bien no lucha ni compite, se olvida de la funcionalidad y más bien trata de perderse la tarea que ejecuta. Y ahí es cuando realmente uno fluye con la actividad. Entonces, cuando uno realmente se relaja, se duerme. Cuando uno no está pensando en que va a fallar un penal, sino que se concentra, siente el olor del pasto, tiene la pelota en la mano, ahí es cuando funciona bien, cuando uno fluye. Entonces se trata como de eso, en cosas simples. Yo creo que ahí está el tema de conectar el mindfulness. Y fue lo que de alguna manera tanto Phil Jackson como psicólogo con el que trabajó con él lograron hacer y lograron convencer a los Maravillosa historia además. Porque claro, como tú dices, es tangible, es una historia masiva, digamos, porque siempre cuando uno entrega como evidencia, ¿cierto? Que un caso así, lejos, no sé, bueno, es lejos, pero algo grande, a eso me refiero, no es una cuestión así que resultó muy específicamente. Hubo mucho éxito en lo que hicieron, por lo tanto es innegable todo lo que funciona ahí. Oye, como siempre se nos está yendo el tiempo, tuviste que aquí el tiempo vuela, porque la conversación está muy buena, así que como siempre lo hago con todos los invitados, los dejo siempre comprometidos para una segunda vez. Hay varios ya que se han repetido 2 hasta 3 veces.
obviamente vemos ahí la disposición y todo, pero dejarte el espacio para que estos últimos minutos tú puedas hablar algo relacionado con la temática que tú consideres que es importante, que se tiene que decir, eh, y que o lo pasamos muy a la rápida o no se dijo. Perfecto, gracias Pablo. Bueno, los principios no los alcancé a mencionar todos, pero salieron otras preguntas y anécdotas o ejemplos que yo creo que fueron enriquecedores para la conversación, entonces no me voy a detener en eso en particular. Los mencionamos, pero fuimos dando ejemplos. Lo que vimos yo creo que lo vimos bien. Pero en definitiva, prestando atención de normal. Entonces, es como acepto aquello que me llamó la atención y vuelvo a mi foco. Y sistemáticamente vuelvo, y eso te permite que realmente no te quita energía ni te molesta, sino que uno lo acepta como algo normal. Y a veces te lo pregunto también para quienes nos estén escuchando, si les ha pasado que están como tan metidos haciendo algo que pierden la noción del tiempo. Por ejemplo, haciendo deporte idealmente, leyendo un libro, tocando guitarra, conversando con un amigo, etcétera. Y cuando eso pasa de manera frecuente es porque estamos teniendo experiencias de mindfulness y estamos prestando atención conscientemente al presente. Eso es algo quizás a agregar, como para entenderlo de manera sencilla. Que muchas veces los problemas de las personas es porque estamos muy centrados en el pasado, en algo que hicimos mal. Y claro, está bien querer aprender de los errores, el mindfulness no es como no pensar en el pasado ni pensar en el futuro de manera irresponsable. En definitiva es tener conciencia del pasado y del futuro, pero donde yo puedo hacer algo es ahora. Lo que ya pasó, no. Y lo que va a ocurrir en 10 años más, no sé si va a estar vivo. Entonces, puedo ser consciente, puedo cuidarme, tener buena salud, ahorrar, pero el momento que yo tengo es ahora donde yo puedo quizás hacer algún tipo de diferencia. Eso yo creo que es algo importante. Lo otro quizás que no mencioné, pero que puedo dar algún detalle, es como de los beneficios, de que la respiración consciente, porque uno dice, ya, yo respiro, siempre estamos respirando, pero no es lo mismo respirar mecánicamente que respirar cuando uno se detiene y respira con el diafragma, no con el pecho. Y eso es algo también que se puede trabajar, y es como un paso también que puede ser útil para la práctica del mindfulness. Entonces, ¿qué ocurre cuando hace una inspiración profunda con el diafragma? Entra 10 veces más aire a los pulmones que una respiración con el pecho. Se purifica la sangre en el sentido de que vamos eliminando el lactato, que es un producto del desecho de cuando uno se estresa o de los procesos de ejercicio. El lactato nos pone como rígido, nos pone duros los músculos y nos genera estrés. Entonces, la respiración diafragmática libera en ese sentido nos elimina el lactato y de la misma manera nos libera estrés. Aumenta las ondas cerebrales, me parece son las ondas alfa, que generan bienestar, aumenta la secreción de serotonina y en definitiva todo lo anterior permite que nos sintamos mejor, que podamos estar más presentes y de esa manera también podamos tener mejores desempeños. Maravilloso. Y sobre lo mismo, cuento una experiencia de un trabajo que hicimos con dos colegas, con Víctor Cepeda y Gonzalo Riquelme hace un tiempo, que fue un experimento con corredores de fondo y medio fondo, profesionales. La parte práctica la manejó Víctor en Santiago y se trabajó con un enfoque mindfulness, donde semanalmente él se reunía con los corredores y les enseñaba técnicas de mindfulness. Había un grupo experimental, un grupo control, y los corredores tenían el mismo nivel. De hecho, se asignaron los sujetos de manera aleatoria, las típicas técnicas que conocís como que se hacen para los experimentos. Y al final encontramos, después de, me parece fueron 4, 5, no sé, 6 meses de trabajo, había diferencias significativas en lo que era las variables mindfulness en el grupo experimental y además había diferencias en velocidad, cuando la línea de base era la misma. Entonces, hay hartos antecedentes que son contundentes que uno puede mencionar para decir que vale la pena. Y no es como decir que es mejor que lo otro, lo cognitivo, sino yo creo que hay que ver
para quién, pero nos abre una nueva, como una ventana a nuevas posibilidades. Y quizás lo último que me gustaría decir es una historia de Novak Djokovic, cuando le tocó jugar una final en Monte Carlo, cuando Nadal venía de ganar todo en arcilla, me parece que fue en Roma, y bueno, él ganó ese partido, ganó esa final, y él decía, los sentimientos van y vienen como las nubes en el cielo ventoso, y claro, la respiración consciente es mi ancla, que es algo que dice Thich Nhat Hanh, que es un maestro budista que murió el año pasado, me parece. Entonces, él se refería justamente a esta idea de que a él le ocurría que antes de los partidos de tenis se ponía nervioso y que al final él sabía que en algún momento iba a salir el sol, se iba a despejar el cielo, y así como en ese momento estaba nervioso, los nervios iban a pasar. Entonces él como que invitaba a esa sensación a acompañarlo y a enfrentar este desafío juntos. Entonces aceptaba que estaba bien tan nervioso, pero se centraba en lo que él quería, en su respiración y en jugar el partido. Entonces hay varios ahí antecedentes de cómo esto se puede aplicar en niveles más cotidianos. Maravilloso. Maravillosa historia. Oye, ¿qué persona más exitosa en un deporte si te dice eso? O sea, imagínate, si le resultó a él, para el resto que acabo en la mitad, menos, ya nos va a servir. Oye, esto, pues, por eso te digo, oye, agradecerte enormemente que hayas podido estar acá, recordarle a todo el mundo que este video queda grabado en Instagram, también está en el YouTube de Pablo Tagore, también en el TikTok, va a estar en el YouTube y en Spotify para que lo puedan escuchar también ahí mientras van en el auto o están en el trabajo y todo lo demás. Así que mañana van a estar los links por todos lados, por todas las redes sociales para que lo puedan compartir con la gente y lo puedan escuchar o ver en diferido. Así que agradecerte, muchas gracias y nos vemos en la próxima entrevista pronto. Gracias Juan Pablo. Nos vemos. Que esté muy bien. Chao. Gracias. Cuídate.